tocando y dígale, Señor, gracias por las multitudes que llegarán. Gracias, Señor, por las multitudes que llegarán A esta iglesia, pero también a cada congregación de esta ciudad que está creciendo cada día. Queremos ser una iglesia que te ame, que esté con sus vestidos blancos esperando al novio, al Cordero. Y por eso le pido que ore con todo su corazón, porque el enemigo, según la palabra del Señor dice, él se levanta, es el primer enemigo de la iglesia, se levanta para destruirla. Pero hoy en el nombre de Jesús, como ministro de su palabra, atamos toda obra de las tinieblas. Porque tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Y hoy oramos por esta congregación, oramos por protección divina. Oramos para que todo espíritu contrario sea derrotado en el nombre de Jesús. Y esta iglesia pueda cumplir el propósito por el cual tú la pusiste en esta ciudad, en este sector. Porque es tu iglesia, es tu amada iglesia. Dígale, Señor, tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú eres el rey de la iglesia, el príncipe de la iglesia. Y yo, dígale, yo soy tu siervo. Yo soy tu hijo, pero estoy aquí para obedecerte, para entrar en la visión que tú quieres, Señor, para tu pueblo en este tiempo, en el mundo entero. Preparando la iglesia para el pronto regreso del Hijo de Dios. Padre, oramos por la palabra que va a ser expuesta, para que mi vida sea un canal en este momento de bendición para tu pueblo. Háblanos desde tu corazón al corazón de tu iglesia. Necesitamos que tú nos hables, Señor. No un día más, no una palabra más, queremos que tú nos hables. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor por este tiempo precioso? Gloria a Jesús. Y voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Efesios. Capítulo 1. Vamos a prepararnos, vamos a ver algunas citas del libro de Efesios. Los jóvenes están preparando todo el material, allí nos van a acompañar, pero quiero que usted abra su Biblia y vamos a leer juntos estos 2 o 3 versículos. Y Efesios 1, 21 al 23. Dice la palabra del Señor: sobre todo principado y toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor bendiga su palabra. Tome su lugar, por favor. Voy a pedirle como 3 cosas, espero que no se molesten. Le pido permiso al pastor. Los hermanos que están atrás se puedan sentar adelante, porque en el cielo los que se sientan atrás los van a poner atrás. Entonces, si quiere sentarse en la mesa del Señor en primera fila, porque este es un banquete del cielo. ¿Usted cree que una fiesta como la de hoy no la disfrutarían los que están afuera? Los que están sin Cristo, los que están allí necesitando del Señor. A veces yo discuto con mi esposo porque nos sentamos siempre adelante. Mi madre me decía, por ahí en la tercera banca, o sí, disimuladamente.
que no es bueno sentarse en la primera, pero él dice, no puedo vivir, me distraigo. Y siempre algo el enemigo quiere robarte para que tú no escuches la palabra. Y una de las partes del culto, todo es importante, pero que es tan importante es la palabra de Dios. Y yo sé que a los niños les cuesta un poco, pero los papitos les vamos a enseñar, los hermanos les vamos a enseñar y ellos van a aprender que el tiempo de la palabra es especial. ¿Amén? Así que los que están en la parte de atrás, quiero allá, hay dos jóvenes, vamos a sentarnos aquí adelante, los hermanos de más cerca, y no vamos a dejar espacios, porque vamos a hablar del cuerpo de Cristo y el cuerpo no puede estar separado. No vamos a estar de pronto charlando ahí, pero sí quiero que estén juntos. Quisiera pedirles otra cosa, el domingo, como estamos todos acá, los líderes, los pastores, todo el mundo, nos cambiemos de puesto. Yo sé que cada uno tiene ya rentado su puesto, porque eso es en todas las iglesias. Y hay gente que le dice, hermano, eso es mi puesto. Y uno, ay Dios mío, yo no sabía. Pero me doy cuenta que los nuevos casi siempre se sientan acá. Y si queremos ganar esta ciudad para el Señor, tenemos que empezar a cambiar eso. Entonces usted terminó su tiempo como líder y cuando llegue el punto usted se va a cambiar. Yo vi el otro domingo a 3 de los diáconos, los vi por allí. Y yo decía, ay Señor, qué lindo. Porque una familia nueva, tú la puedes saludar. Y es algo lindo, amén. Y de pronto las hermanas que tienen babies se pueden sentar allí al lado del baño para que salgan con sus hijos cuando haya que salir, ¿verdad? Y no interrumpimos el culto. Porque si nosotros comprendemos qué es la iglesia y por qué Dios nos ha puesto en este lugar y qué es la celebración del culto, todo eso va a cambiar. Amén. Va a cambiar. Y yo les voy a hablar la palabra con mucho amor. Hoy entendí por qué hace 8 días casi no puedo predicar. Bueno, no pude predicar porque llegó la tormenta, ¿verdad? El mini tornado y cayeron los árboles y yo le dije al hermano Oscar, si no llego a la iglesia, usted predica. Y entonces se salvó porque se fue la luz y bueno, todo lo que pasó. Pero esa palabra que les voy a dar hoy era la de hace 8 días. Y yo dije, me salvé. Y a mi esposo me salvé. Y la hermana dijo, no, usted predica el otro viernes. Y le pido el favor que tenga reverencia y amor por la palabra. Tome nota, escríbala. Porque estoy levantada muy temprano, yo estoy trabajando de madrugada, y yo decía, ay no, yo no puedo predicar el viernes, pero de verdad que si uno hace cosas para uno, cosas personales, ¿por qué no lo hace para el Señor? Así que nadie tiene excusa aquí, amén. Hemos venido a honrar al Señor y esto es una fiesta gloriosa y va a terminar mejor todavía. Así que vamos a hablar de algunas fortalezas que tiene la iglesia, o de las fortalezas de la iglesia del Señor. Pero como introducción quiero mencionar, porque eso será para otro día, si nos permitirá tener un tiempo de lo que es guerra espiritual. Pero la iglesia del Señor tiene un enemigo número 1. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Y casi ni nos gusta nombrar. A mí no me gusta nombrarlo. Solamente para reprenderlo. El Señor lo reprenda. Amén. Pero él se levanta contra la iglesia local. Esta es una iglesia local. Hay miles de iglesias. Y el enemigo sabe donde hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios ha puesto aquí, los pastores, 2 o 3 familias, y quiere destruir. Y quiero mencionar solamente algunos de los espíritus que Satanás ha desencadenado contra la iglesia, y no de ahora. Son los mismos, lo que pasa es que les cambia de disfraz. Y lo más triste es que muchas veces están dentro de la iglesia. Y nosotros, los miembros de la iglesia, los líderes, cargamos con el espíritu ahí en el bolsillo y nos dejamos usar del enemigo para destruir la iglesia del Señor. Históricamente, ¿quiénes son los que han hecho las divisiones en la iglesia? Lo hicieron en el Nuevo Testamento y se han hecho en todas las congregaciones. No es el vecino no viene al culto. Son los mismos hermanos,
son los líderes, los más cercanos. Y lo vivimos nosotros en nuestra congregación. Lo han vivido la mayoría de pastores, creo que ninguno puede decir que no. Hablamos con una pastora que ha sido nuestra amiga y como una mamá, y un día le dice a mi esposo: pastor, tranquilo, que nosotros tenemos 40 años de ministerio y hemos sobrevivido a 7 divisiones. El Señor se graduó en matemáticas cristiana o anticristiana más bien. Y aunque parece chistoso, pero este tema hay que tratarlo, mis amados. Si queremos conquistar esta ciudad para el Señor, si queremos empezar a hacer obra misionera, la iglesia tiene que entender el carácter que tiene. ¿Cuál fue el carácter que Dios le dio? Y entonces estaremos sujetos y obedientes al pastor, a los pastores, porque él no es solo, su esposa es parte integral de él. Y los dos tienen ministerio y los dos aman la obra. Estaremos sujetos y obedientes, si no nos va a costar. Porque vamos a entender que somos iglesia. Dile al que está a tu lado: somos iglesia. Entonces, como decía un día el pastor, no es que vamos a la iglesia, porque usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Así, una sola persona es la iglesia. Aleluya. Voy a mencionarlo rápidamente, tengo citas bíblicas para cada uno, pero no va a ser el tema hoy, porque vamos a ir al carácter de la iglesia, pero para entender por qué es importante. El primero y el más fuerte es el espíritu de engaño. Mateo 24 lo menciona, que este va a ser el tiempo de mayor engaño. Y ese entra directo a la iglesia para destruir. Entonces tenemos profetas falsos, pastores falsos. Ahora en internet ni hablar. Es terrible la cantidad de cosas que están enseñando, totalmente falsas, basados en la palabra de Dios. En la pandemia alguien me llamó porque me dice: pastora, que ya estamos en el 4º sello. Están predicando que un profeta de Dominicana, bueno. Nosotros estudiamos mucho el tema de la profecía, es una de las fortalezas que Dios nos ha dado. Y yo le dije sencillamente: el primer sello es el anticristo. Entonces todavía no. Aunque teníamos que hacer fila para comprar pan en nuestra nación, por número, y nos ponían acá una pistolita, ¿verdad? Un termómetro y en la mano, y eso era horrible. Pero es un pequeño ensayo de lo que va a ser el anticristo. Porque ya el chip lo van a tener en esta parte o en esta parte, lo dice la palabra. En la mano derecha o en la frente. Dicen que son 2 partes donde hay un poquito ahí de carne, de músculo, y será muy fácil para que ellos se rompan. Pero la iglesia ya no estará aquí. Gloria a Dios. Amén. Ya no estaremos aquí. Si alguno está en dudas, pues nos vemos después de la gran tribulación. Yo no voy a estar. Amén. El espíritu de engaño viene de Satanás, ¿verdad? Porque él es el engañador. El espíritu de anticristo es el número 2. Todo lo que usted ve ahora en internet, en la televisión, en la calle, en los centros comerciales es anti-Dios. Yo estaba escuchando un predicador esta semana y dice que hace muchos años Estados Unidos declaró que no es una nación cristiana, que ellos no tienen nada que ver. Y no hace mucho Colombia se declaró también una nación donde ya no es católica. Cualquier religión se puede practicar y a nadie lo pueden obligar. Entonces los cristianos peleamos por la libertad religiosa, ¿verdad? Y desfilamos y pedíamos que hubiera libertad religiosa, pero no nos dimos cuenta que también le dieron libertad a los satanistas. Que todo el mundo puede abrir iglesia, de lo que sea. Y entonces ya la nación es una nación que no tiene que ver con una religión en particular, sino que abraza todas las religiones. El aborto, ¿verdad? Todas las leyes que se están aprobando son anti-Dios. No sé, la mayoría de hermanos o los jóvenes si vieron
un evento que hubo hace poco, que era levantar el puño así, hacia el cielo. Eso se hizo en todo el mundo, para decir, no queremos a Dios, nos rebelamos. Y miles de personas salieron a las partes y hicieron esa señal. Señor, reprenda al diablo. Por eso cuando haya tiempo de alabanza, el líder de alabanza no le tiene que decir a usted que levante las manos. Porque si ellos lo hacen para adorar a Satanás, para rebelarse contra Dios, yo levanto mis dos manos cada vez que puedo para adorar al Señor. Debe ser algo natural en nosotros. Levantar nuestras manos para adorarle. Satanás está empeñado en destruir y ya ha destruido muchas obras. Es muy fácil para él. Porque la gente nos prestamos. Somos como el pueblo de Israel. Nos rebelamos contra Dios. Pero Dios quiere traer la victoria. Dios quiere que la iglesia entienda su carácter para poder salir allá a ganar las almas para Cristo, para poder hacer la diferencia en esta ciudad. Es bien importante que hoy lo entendamos. También está otro espíritu. Este es terrible, el espíritu de Absalón. Usted sabe que Absalón se rebeló contra el rey David. Y era su propio hijo. Y este es un espíritu de usurpación. Este es un espíritu que se mete muy fácil en las iglesias, en el liderazgo. Casi nunca es alguien de la banca. Y dice que después de que, bueno, pecó, se vengó, hizo una cantidad de cosas, había huido. Cuando regresó, se paraba en la puerta y le decía a la gente, si el rey no los atiende, yo sí los puedo atender. Si ustedes me pusieran en el trono. Entonces, ningún líder, mire, si usted quiere ser pastor o misionero, dígale, pastor, quiero ser pastor. Prepáreme y envíeme. Decía mi pastor allá en Colombia, el que quiera ser pastor me avisa, le pongo 50 sillas, le pago el primer año. Pero en la iglesia no puede haber dos cabezas. Solamente uno es el pastor que Dios ha puesto. Entonces cuando el enemigo pone algo en el oído de un líder y le dice, mira, tú predicas mejor que el pastor. Tú oras y la gente se sana. Y eso sucedió muchas veces. Y nos falta la sabiduría para reprender al maligno. Eso no es la voz de Dios. Porque Dios obra de manera perfecta. Y los grandes hombres de Dios formaron a otro para el tiempo que Dios tenía. Como Moisés formó a ¿quién? A Josué. Y en el Nuevo Testamento igual. Y Dios va a levantar aquí una iglesia muy fuerte y muy poderosa, pero tenemos que estar unidos. El espíritu de estupor y letargo. La pereza para orar, la pereza para la palabra, la pereza para evangelizar. Ay no, qué duro. Y la iglesia entra en un ambiente por tiempos, ¿no? Que a veces la iglesia está tan avivada, todo el mundo ayuna, busca de Dios, pero hay otro tiempo que es terrible. Y eso sucede en todo lugar. Porque al enemigo le conviene que usted se duerma, que usted no sirva, que usted no haga lo que Dios quiere. ¿Por qué los domingos no llegamos con nuestros invitados? Porque el enemigo siempre pone cosas para que no obedezcamos a Dios. Pero aquí hay palabra, acá hay alabanza preciosa y una bendición. Qué lindo que muchas personas llegaran a recibir del Señor. Aleluya. Y no solo nosotros llenarnos y llenarnos y llenarnos y nos comemos el pan solos, el pan espiritual. Cuando afuera hay gente que está hambrienta, sedienta de Dios. El otro espíritu, la fortaleza del amor frío. El Señor dijo, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. El pastor ha estado predicando sobre un corazón sano, creo, algo así.
Y cada vez que a uno le vuelven y le predican, ay, otra vez a perdonar. Siempre hay alguien más que perdonar, alguien más que amar y aceptar. Y aquí mejor porque somos personas de diferentes naciones, diferentes caracteres, y necesitamos amarnos los unos a los otros. Pero el enemigo sabe y utiliza ese espíritu, el espíritu de acusación. No solamente dentro de la iglesia, sino Satanás usa cosas o personas para acusar a los hijos de Dios. Dice que esa es su tarea y su nombre, el acusador. Míralo, allá sirviendo, pero hazle tal cosa. Y a veces se lo gritan a ustedes, sus familiares o alguien del trabajo, y usted no es el cristiano. Y mire lo que acabo de hacer. Y tienes una falla en un año, pero ellos fallan todos los días, tú no les puedes decir nada, porque tienen licencia para pecar. Pero el Hijo de Dios no puede. Entonces ahí se muestra el espíritu de acusación. Y más grave aún cuando es contra los siervos de Dios, porque sabemos que en la persecución de la iglesia muchas veces el enemigo utiliza ataques contra los pastores, y han habido pastores con acusaciones falsas en la historia, y es terrible. Y un jesuita que se convirtió, él contaba cómo contratan personas para enviarlas a las iglesias a destruir la iglesia. Por eso la iglesia tiene que orar, amén. Amén. No solo el pastor, todos tenemos que orar, porque puede llegar cualquier persona aparentemente cristiana, pero viene de parte de Satanás para destruir. Mi esposo está estudiando un libro que también queremos compartir después, algo de guerra espiritual, y es cómo en Estados Unidos están las iglesias satanistas, pero los miembros de esas iglesias tienen doble membresía. Casi todos van a una iglesia cristiana en el domingo, porque tienen que camuflarse, tienen que disimular, y varios de ellos se han convertido, por eso lo sabemos. Pero dicen, nosotros íbamos para destruir esa iglesia, para mientras el pastor predica, dañar, destruir. ¿Y por qué muchas veces hay tanta opresión en un culto? Porque no se puede. Y no podemos ser partícipes de eso, sino que tenemos que orar. El espíritu de Jezabel, que es un espíritu de preeminencia, de ambición, independencia y control. Y este es un espíritu muy fuerte porque ataca directamente al profeta. ¿Recuerdan que Jezabel amenazó al profeta? Después de que Elías tuvo semejante victoria. O sea que ese espíritu viene a destruir al siervo de Dios. Pero ahí estamos los diáconos, ahí estamos los siervos, ahí estamos las mujeres orando, ahí estamos los jóvenes fieles, los niños orando por sus pastores, y nunca va a pasar, porque la iglesia está alerta. La lista es larga, y el enemigo, yo miro que casi ninguno es nuevo, todos son viejos, pero los sigue usando. Acusación, rechazo, división, flojera, indiferencia, recreación, ocultismo, drogas, idolatría, lascivia, lujuria, adulterio y fornicación. Son espíritus que tienen familiares, tienen hermanos, hermanas, primos y primas. Imagínense con uno solo de esos en la iglesia, cómo destruye. Por eso necesitamos orar, para que el Señor rompa las cadenas y la iglesia sea libre. Y el que está en la iglesia, que ame a Dios, que se arrepienta y le sirva. Y el que no quiere sujetarse a Dios, pues que siga su camino. Amén. Porque la palabra dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y si a la presencia del Señor entró Satanás a pedirle permiso para tocar a Job, ¿cómo vamos a cerrarle la puerta a alguien que venga? El que venga satanizado, oramos por él y que sea libre, amén. No lo podemos rechazar, pero tiene que haber un orden en la iglesia, un orden espiritual. Y eso es importante.
De pronto a los hermanos nuevos les parece como, uy, ese tema está muy fuerte, pero si nosotros no denunciamos a Satanás y no lo declaramos nuestro enemigo, pues no le podemos ganar la batalla. Y usted le servía a Satanás en el mundo, pero aquí le sirve a Dios. Porque le da gloria al Señor. Porque por mí dio su vida a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces yo ahora le obedezco a Él, no al enemigo. Y yo voy a tocar temas muy pequeñitos, que son zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pero es lo que el enemigo utiliza en la iglesia para destruir. Y esta iglesia tiene un plan precioso de construcción. Está a un paso de un crecimiento mayor. Entonces el liderazgo se tiene que fortalecer más, se tiene que unir más a su pastor, tiene que orar más y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Eso es bien importante que lo entendamos. Entonces se ponga a pensar en el que estuvo aquí y se fue. Dejémoslo allá. Usted está aquí. Y los líderes que Dios ha puesto, amén, y serán confirmados. Y seguramente Dios le dará a otros líderes nuevos de los que están siendo formados, que van a amar la iglesia. Mire, es tan lindo cuando la gente crece en la iglesia. Alguien decía, en esa iglesia yo nací, crecí, me casé, tuve mis hijos y ministerio, y ahí está en esa iglesia. En nuestra iglesia tenemos personas que se habían ido y han regresado. En días pasados, no sé si llegó otra de las hermanas que se había ido. No, di muchas vueltas, pero el pan que dan aquí no lo dan en cualquier parte. Qué lindo, amén. Y le van a volver ovejas, pastor. Son sus ovejas. Y Dios se las va a traer. Y es más lindo porque como afuera los asusta el lobo y todo eso, entonces ya llegan más. Lo que diga, pastor. Humildes, sujetos. Y eso es lindo, porque es el trato de Dios. Y si no es así, bueno, ahora sí voy a predicar. Las fortalezas de la iglesia de Cristo. No se afanen que tengo que madrugar, entonces yo voy a predicar así, rápido. Dejamos al pastor que se ponga aquí ahora. La iglesia tiene varias fortalezas y es como Dios nos ve y quizá como también el enemigo nos ve y sabe, por eso nos ataca tan fuertemente. Pero la iglesia misma lo tiene que entender. La primera es que somos, o sea, Dios nos ve como un cuerpo, somos un organismo pluricelular. Por eso les decía, siéntense juntos. Porque imagínense una mano por allá, un pie por el otro lado, un ojo colgando. No funciona un cuerpo que está desmembrado. Tiene que estar ¿qué? Unido. Y esa es la primera cita que leímos en Efesios 1, 22 y 23. Ahora sí, mis jóvenes preciosos, ¿me les pasan un café que se despierten? Bueno. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Va a pedir a un joven voluntario que venga aquí adelante rapidito, porque no quiero que nadie se me duerma, que estén todos como cuando están en el Facebook ahí, no cierran los ojos. No vinieron. ¿No vinieron? Bueno, entonces es un joven de 30 años. No, pastor, los jóvenes están cansados. Hay que orar. La palabra dice: los jóvenes se fatigan y se cansan. A ver. Este joven precioso. Yo siempre, Dios me pone a alguien ahí. Es muy fácil, pero es para que entendamos esta palabra. Gracias, mi hermano. Miremoslo como un cuerpo, ¿verdad? La iglesia. Pero resulta que de aquí para arriba, ¿la cabeza quién es? Cristo. Y en la cabeza funciona el cerebro, ¿verdad? Si le quitamos la cabeza a este cuerpo, Muere. o el cerebro, ¿qué pasa con el cuerpo? Muere. Entonces yo le pregunto, ¿la iglesia puede funcionar sin Cristo? ¿Y por qué usted y yo a veces hacemos nuestra santa voluntad y el Señor es el último que se entera?
Alaba a Dios. No podemos. Pregúntele a un médico a ver si puede algún día separar la cabeza del cuerpo. Eso solo pasa en las películas, pero eso es mentira. ¿Verdad? Que hacen cantidad de cosas y inventan. Pero una vez que la cabeza es quitada, pues no funciona. Ahora, ¿por qué creen que el Padre puso a Cristo con cabeza? Imagínense que hubiera puesto a un ser humano, ¿cómo estaría la iglesia? Si así, y qué lucha, imagínense. Entonces, muchas gracias. Un aplauso para este joven. Gracias. Tan bello, Dios lo bendiga. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Somos su cuerpo y cada uno somos una partecita. Somos, yo coloqué aquí como una célula. Pero digamos que algunos son rodilla, pie, dedos. De pronto todos quisiéramos estar en el lugar de preeminencia, ¿verdad? Pero dicen que sin el dedito gordo del pie no podríamos estar en pie. O sea que todos los miembros son importantes. Mira que está a su lado y dígale, hermano, ¿y usted qué será? ¿Qué seré yo en el cuerpo de Cristo? Las manos, los que sirven, las manos. La boca, los que predican, los que presiden. Tremendo. Efesios 2:20 dice que la iglesia fue instituida por el Señor. La palabra iglesia viene del latín eclesia y del griego, que es parecido, y es la asamblea. Entonces, número 1, somos un organismo pluricelular, o sea, somos un cuerpo. Número 2, somos un gran edificio vivo. ¿Dónde están los constructores? Imagínense el mejor edificio, hermano. Yo pensé en un castillo, porque así nos ve Dios. Somos una gran edificación, somos una gran fortaleza. Y dice que cada uno de nosotros es una piedra viva. Y vamos a ver esa cita. Efesios 2:21, Primera de Pedro 2:5. 2:21, si lo tienes, por favor. En quien todo el ¿qué? El edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No sé si es en Dubái que se inventaron los edificios inteligentes, ¿verdad? Que se mueven, que tienen luz propia, que entonces ahí y las luces se encienden, ¿verdad? Y se mueven. Pero tienen que funcionar con algo. No tienen vida propia, pero nosotros tenemos vida propia. Imagínense lo poderosa que es la iglesia. Es un gran edificio. Amén, Señor. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahora díganle que está a su lado. Digámoselo en argentino, sos un ladrillo. Un bloque, eso es lo que dice. Pero el uno con el otro va haciendo esa gran ¿qué? Edificación. Y la iglesia del Señor es una iglesia tan grande en todo el mundo. Amén. Que a veces las iglesias pequeñas dicen, ay, soy una iglesia pequeña. No somos una iglesia pequeña. Somos una gran edificación. Por eso es como un castillo, como la muralla china, la mayor y más grande edificación que usted se imagine.
y la está construyendo el Señor, Aleluya. el Espíritu Santo. Amén. Y algunos dándole, los constructores saben, ¿verdad? Toman la maceta, pero en cada país tiene diferentes nombres, y empiezan allí a darle a ese bloque que no encaja, no endereza. El pastor sabe, ¿verdad? Ese Dios trata con algunos más que con otros, porque todavía le falta el carácter, todavía falta. El Señor nos da y nos da hasta que entramos con el pegamento del Espíritu Santo y estamos ¿qué? Unidos. Aleluya. Y eso es algo precioso. También dice el número 3, somos un gran ejército. Pero es un ejército mundial. Se podría decir universal. ¿Cuántos varones estuvieron en el ejército aquí? Yo tuve 2 semanas. Pero bueno. Pero estuviste. ¿Alguien más? No se le nota, hermano, me faltó. No, lo hago como chiste, pero es verdad, miren. Nosotros somos un ejército. ¿Y saben qué es lo que más nos falta en la iglesia? Disciplina. ¿Cómo son los soldados? Disciplinados. Se levantan temprano, su comida, sus botas, su uniforme, todo está, la cama perfecta. Dice que tenía que una moneda saltar, no sé cómo. Bueno, señor, sí señor, siempre sujetos al ¿qué? Al coronel, al capitán. En los desfiles usted ve que todos giran para la izquierda, todos giran para la derecha, marchan al mismo tiempo. Igualito en la iglesia, ¿cierto? Cada uno por su lado. Los ministerios por su lado. Los jóvenes quieren que toda la iglesia gire en torno a ellos. Las mujeres ni hablar. Los de la alabanza, ni para qué hablamos. ¿Verdad? Que todos queremos estar en primera línea y resulta que somos un ejército. Tenemos que marchar al mismo tiempo. Tenemos un capitán que es Cristo. Es muy fácil cantarlo, pero es más difícil vivirlo. Miren, lo más lindo de uno predicar es cuando no conoce a la gente ni las situaciones, porque usted dice, ay no, pero ahora para predicar esto. Porque nosotros lo hemos vivido en nuestra iglesia, lo hemos vivido. Yo nací en el Evangelio, llegué de 6 meses a la iglesia, así que ya se imaginarán cuántos pastores conocí, cuántas congregaciones y todas las cosas que han pasado, buenas y malas. Pero algo lindo que tenemos que entender como soldados es que necesitamos una ¿qué? Disciplina. Vamos a hacer un examen. ¿Cuántas veces usted se ha leído la Biblia de pasta a pasta? Levánteme la mano y muéstreme con los dedos. Una vez. Una vez. 2 veces. Allá está el hermanito. Porque mi papá y mamá nos daban fuertes y uno no leía la Biblia y después ya la empezamos a leer nosotros solitos. No había internet, no había nada de eso y para uno la Biblia era un deleite. Yo lloraba leyendo la historia de José en Génesis. ¡Qué lindo! Disciplina para el estudio de la palabra. Disciplina para la oración. Y en eso sí creo que el pastor nos agarró ventaja, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer usted para igualarse al pastor en la oración? Y tal vez dice, no, yo no puedo ir, pero usted puede hacerlo en la casa. Ayuno. Evangelismo. ¿A cuántas personas le habló esta semana? ¿Cuántas ha traído? Entonces, no, ya no quiero hacer ejército. Santo. Dijo mi sobrina de 9 años que me acompañaba a visitar. A todos le parecía muy, muy genial ser pastor, porque todo el mundo te invita a aromática, tecito, café, vas a visitar gente, eso es muy, muy genial. Pero un sábado por la noche yo estaba terminando de cocinar algo, porque llegamos de la iglesia del ensayo y al otro día era el punto, había que madrugar. Y entraron 3 llamadas mientras yo preparaba algo, yo con el teléfono acá.
Y a las 10 de la noche dijo, ay tía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser pastora. Eso es muy duro. ¿Cuánto estás dispuesto para servir al Señor? Amén. Disciplina. Hoy oramos, mañana no. Hoy vamos a la iglesia, mañana no. Y nuestros hijos lo están viendo. Mis padres tuvieron 9 hijos. Y llegamos a la iglesia, como decimos en colombiano, en fila india. Y se sentaban todos en línea. Y ahí de que usted se moviera para el baño, charlara, porque la mamá le hacía con la mirada nada más. En la casa arreglamos. Y el papá con la mirada igual. Y como dice el hermano, desafortunadamente en esta nación el gobierno quiere, o sea, se ha adueñado de nuestros hijos. Y lo más triste es que también de los hijos de los cristianos. Nosotros lo hemos dejado. Y los hemos dejado. Y ahora no solamente el gobierno, sino que les compramos celular, tablet. Y les digo con mucho amor, no le ponga celular a sus hijos en la iglesia. Ni tablet, que es que para que esté tranquilo. No. Los niños aprenden poco a poco. Y tienen que saber que cuando pasan por esa puerta, este lugar es sagrado. Amén. Es lindo. Entonces, si van al médico, el doctor le dice, se sientan ahí, no se mueven y nadie se enoja. Si van a la escuela, pero si el pastor dice algo a la iglesia, se enoja. Y es el templo del Señor. ¿Verdad? Un niño pequeño no entiende, pero un niño grande corriendo en el templo, porque no le hemos enseñado. Y no porque pase aquí, no estoy diciendo nada de eso porque pase aquí, es que es la palabra de Dios. Mi santuario tendréis en reverencia. Y sabemos que este es un templo que ha sido consagrado para el Señor, pero que el verdadero templo es nuestro cuerpo. Amén, eso lo sabemos. Estamos en el tiempo de la gracia. Si fuera como en el Antiguo Testamento, dice que cuando alguien se subía al altar en pecado, ahí quedaba. Imagínate cómo teníamos que los pastores estaban enterrando muertos cada 8 o 15 días, porque de verdad somos humanos y cuántos han venido mal. Me decía mi esposo un día, mi amor, ¿tú no te has dado cuenta que varios de la alabanza no se han parado a tomar la Santa Cena? En nuestra iglesia. Y yo, ay, no me había dado cuenta. Dice, ¿y cómo se subieron al altar? Si consideran que están mal con Dios y no toman la cena después de bajarse del altar, algo está mal en el cerebro, ¿verdad? Pero es la realidad que estamos viviendo. Entonces, no, antes. Dice que tengo que arreglarme con el Señor. Y si no, ir humildemente, pastor, no puedo ministrar. No estoy en condiciones, voy a orar. Disciplina. Somos un gran ejército. Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas. Ahora, no tenemos un arma espiritual para pelear contra nuestro hermano. O en el caso aquí que hay tanta iglesia con el pastor de la otra iglesia. Sino para pelear contra Satanás. Usted tiene la palabra de Dios para pelear contra el enemigo. Dios el que está a su lado. ¿Dónde está tu espada? Todos trajeron su espada. Las armas de nuestra milicia. Desde que usted entró a la iglesia, pertenece al ejército de Dios. Amén. Por eso usted es blanco de Satanás. Mire, el diablo no le interesa meterse con los que están en el mundo, porque ya los tiene ahí. Nos ataca a nosotros. Es terrible. Terrible. Uno de los últimos miércoles que me tocó predicar allá en Miami, había estado la palabra, creo que esta misma Biblia. Yo estaba en una librería trabajando, tenía mi mensaje y todo. Cuando fui a cerrar, llegó alguien de afán. Ay, que mira, que este cuadro que yo quiero. Tuve que cerrar de afán, salí corriendo.
Cuando llegué a la iglesia no tenía la Biblia ni el mensaje, pastor. Faltaban como 20 minutos, tuve que pedir permiso a un salón y volver a sentarme. Espíritu Santo, ayúdame. Pero si yo fuera para una fiesta o para otra cosa, no me olvide. Siempre que usted vaya a orar, a hacer un ayuno, a planear ir con los varones mañana a evangelizar, va a tener oposición. Va a tener oposición en su casa, va a tener oposición en su trabajo si usted quiere servir a Dios. Pero usted tiene que saber qué uniforme tiene. Yes, amén. Soy de Cristo. Y el enemigo me va a atacar. Y ahora usted no puede decir, ay no, diablito, a mí no me moleste. Usted tiene que enfrentarlo. Si está atacando su hogar, las hermanas, espíritu de adulterio, fuera. Amén. Lo quiero a kilómetros de mi hogar. Amén. Si es en uno de los hijos, espíritu de rebelión, te vas de mi casa, pero en mi casa hay obediencia. Amén. Los varones tienen que orar por su esposa, por sus hijos, por todo. Es muy importante que entendamos que estamos en una guerra. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre ¿qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por el Señor? Estaba escuchando esta mañana al pastor Josué Irión, uno de sus primeros mensajes. Él comenzó muy jovencito y no sabía que había estado preso por predicar el evangelio. Quiere en internet un buen mensaje, no escuchar basura cristiana o cristina, le digo yo. Pero uno de los mejores predicadores que tenemos, pastor Josué Irión, evangelista de Asamblea de Dios, de origen brasilero. Él estuvo preso por el evangelio y lo iban a agarrar una segunda vez. Y dice que ese día le oró al Señor y Dios se glorificó y no se lo llevaron preso. Y cuenta todos los hombres de Dios, todas las cosas tan terribles que tuvieron que vivir por el evangelio. ¿Y usted sabe por qué la iglesia hoy no está llena? No se afane que casi en todas las iglesias entre semana pasa lo mismo. Y aún los domingos, porque no hay persecución. Hubiera persecución en la iglesia, estaría llena, habría que cerrar allá para que no entrara la gente. Porque dice que en varios de estos países comunistas, en uno de esos países, se camufló alguien del gobierno y se enteraron que iban a bautizar a 47 personas. Y él siguió yendo a los cultos y le avisó al gobierno. Llegaron al lugar donde iban a bautizar a las personas y las ahogaron. Fueron, quemaron el templo, mataron al pastor, a la pastora y a la hija, que hay niños. Hicieron toda la maldad y cortaron su cuerpo. Y eso no hace mucho. Porque estoy segura que es como por los años entre 80 y 90 sucedió eso. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es que usted no tengo para la renta. Ay, no puedo ir a la iglesia, me duele la cabeza. Eso no es ninguna penalidad. Sí, porque a veces estoy enfermo, pasó una gripa y usted va al trabajo con gripa. Entonces, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque usted no ama a Dios, porque no conoce la palabra, porque no tiene ese carácter de iglesia, esa disciplina. Nuestros padres nos decían, tiene dolor de estómago antes de la iglesia, se toma una agua de manzanilla caliente y para la iglesia. Y algunas mamás decían, tiene vómito, vomite y nos vamos para la iglesia. Pero ahora los hijos manejan a los padres y ese día justo se enferman y les da de todo. Es triste. Pero tenemos que orar. Este gobierno o el gobierno no puede gobernar nuestro hogar.
Tenemos que enseñarles la palabra de Dios, enseñarlos que amen la palabra para que ellos se sujeten a Dios y a sus padres. Si no, será muy triste. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay muchas citas bíblicas que nos muestran que somos ¿qué? Un gran ejército. Y es el ejército más poderoso de la tierra. Amén. Que tiene la capacidad de poner y quitar presidentes. Amén. Tiene la capacidad de cambiar una nación. Amén. Tiene la capacidad de destruir lo que encuentra. Lo que pasa es que no lo ha entendido. Yes. Decía el otro día a mi esposo, la iglesia es como una viejita sentada en un bulto de oro. ¿Han visto las viejitas en los mercados de nuestros pueblos que se sentaban a vender frutas, verduras? Bueno, así, una viejita sentada en un bulto de oro, porque la iglesia tiene las mayores riquezas, pero no se ha dado cuenta. Que tenemos el poder, que tenemos la palabra, que tenemos el respaldo de Dios, que somos una entidad puesta por Dios. Si tenemos malos presidentes, si algo está dañando nuestra nación, nuestra familia, la culpa es de nosotros, porque no estamos orando lo suficiente, no estamos haciendo el trabajo que el Señor quiere. Si su esposo no se ha convertido, su esposa, posiblemente usted tiene que convertirse primero. Dice que una hermana le decía al Señor, una mujer, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposo. El Espíritu Santo le dijo, ¿por qué no cambia la oración? Cámbiame a mí. Porque cuando Dios cambia a ella, va a cambiar al esposo. ¿Cuántos decimos amén? O ay, pero diga algo. Número 4, somos una familia grande. Somos una gran familia, somos hermanos. Ya casi no se usa eso de hermanos. Aquí lo escucho en la iglesia, pero ya en la mayoría de iglesias es hello, hola, ¿cómo estás? Pero ya hermano, ay no, soy feo. Pero somos hermanos en Cristo. Si usted va a China, tiene hermanos chinos. Si usted va a Europa, a África, va a encontrar hermanos en Cristo que hablamos el mismo lenguaje espiritual, que amamos al Señor. Y eso es muy lindo, precioso. Por eso las hermanas tenemos que unirnos a orar las unas por las otras. Los varones, si algún varón tiene problemas, busque otro varón de la iglesia. Busque al pastor, pero si él está ocupado, busque uno, el varón, ora por mí. Tengo problemas. Pero no busque al compañero de trabajo o al familiar que le gusta tomar, al sinvergüenza, al mentiroso, porque lo va a aconsejar mal. Sus amigos tienen que ser los hermanos de la iglesia. Amén. Aquí no hay mucho tiempo, pero se supone que los varones tienen que compartir. Ir a jugar, ir a comerse una pizza, ir a cazar venados con el pastor, todos allá de una. En serio, es importante que los varones se acompañen, se apoyen mutuamente. Los mejores amigos tienen que ser los de la iglesia. Somos una familia. Segunda de Corintios 6, 18. Y seré para vosotros, ¿qué? Por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y de ahí saldrían como 20 mensajes más. Pero usted no diga más, es que yo soy solo, es que yo soy sola. ¿Cuántas personas hay en la iglesia? Bueno, en este momento, ¿cuántos son? Estamos aquí. Esta es tu familia. Y si ni siquiera puedes compartir con tu familia de sangre, esta es tu familia. Y para los que estamos en el extranjero, muchas veces la iglesia es nuestra familia. Nuestra única familia. Entonces, eso es muy lindo, que hoy lo podamos entender. Estamos unidos por la sangre de Cristo. Número 5, somos la novia del Cordero. Segunda de Corintios 11, 2 y Apocalipsis 22, 17. Porque os celo con celo de Dios,
Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Creo que hay varios mensajes muy lindos, pero a mí me parece muy gracioso cuando un varón dice: yo soy la novia del Señor. Pero es lindo, ¿ven? Usted sienta que es parte de la novia del Señor. ¿Y qué tiene que hacer? Cuidar su vestidura, cuidar sus palabras, cuidar sus hábitos. Miren, los varones, les digo, tanto los jóvenes como los adultos, cuiden sus ojos. Creo que Salmo 100 dice: no pongas cosa inmunda. Y hoy los celulares, bueno, la pornografía ha existido por muchos años, pero ahora está en auge. Es uno de los espíritus que Satanás está usando para destruir los hogares, destruir las personas. Y quizá usted lo ve como algo tan delicado, pero eso hay que enfrentarlo, porque está atacando a las iglesias, está atacando a los varones, está atacando a los jóvenes. Y tenemos que orar. Pero si un varón entiende que es la novia del Señor, que tiene que tener su vestidura blanca como una novia desposada para su marido, pues va a cuidar su vida espiritual. Amén. Se va a guardar para el Señor. Va a guardar sus palabras, va a guardar su casa, va a guardar sus hijos. Escuchaba un predicador que él decía que hicieron un pacto con la familia, y fue respecto a ese tema de la pornografía y de todas las películas inmundas que salen ahora, que ya no es solamente pornografía. Y dijeron: no vamos a ver nada que no podamos ver con ustedes si estamos solos. Digamos, el varón se queda solo en la casa, o la mujer, o los hijos, y los papás no están. Nunca vamos a ver algo si ustedes no están. Y cuando queramos ver algo, vamos a ponernos de acuerdo si podemos ver esa película o no. ¡Wow! ¡Qué pacto más lindo! Primeramente con Dios, pero sanando la familia. Porque usted le dice a su hijo: no mienta, pero usted lo hace. Entonces no hay autoridad espiritual. Y esto es lindo. Mira, el Señor nos ama y quiere una iglesia, ¿qué? Santa, una iglesia pura, para llevarla a su presencia. Y decía uno de los profetas de los últimos tiempos que en esta época Satanás iba a escupir las peores inmundicias del infierno, y lo estamos viendo ahora. Y en el año 2010 estuve en un congreso de misiones y vino un misionero que llegó de Alemania esa noche, y era la 5ª generación de misioneros. Y él lo dijo con su voz quebrada. Mostró un celular que en ese tiempo pues era algo demasiado moderno, era algo pequeño. Y dijo: cuando este aparato, porque estaba tan costoso que nadie lo podía tener, cuando este aparato esté en la cama de nuestros hijos, el infierno está en la tierra. ¿Y qué está pasando hoy? Por eso no deje que su hijo duerma con el celular. Difícil, pero no podemos permitir eso. ¿Sabe qué admiro de los americanos? Americanos ponen como unas cuentitas con unas cuerdas con piedritas. No hay puertas. Los hijos no pueden tener privacidad en su casa. La computadora estaba acá afuera, el televisor afuera, no en los cuartos. Porque usted dice: mi hijo está juicioso, mi niña está juiciosa. Mentira. Satanás le tiene tarea. Y usted lo ve en la televisión, cómo salen a matar, a hacer una cantidad de cosas, pero allá se fabricó. Empiece cuando están pequeñitos, que aprendan a amar a Dios, y no será difícil cuando sean grandes. No es fácil. Y los jóvenes ya de 12 años en adelante entienden, tienen que guardarse para Dios. Vamos a amarlo, a honrarlo y a guardarlos para Él. Estamos comprometidos. ¿Cuántos tienen el anillo ahí de bodas?
Y los solteros digan, ay, estoy comprometido. Estamos comprometidos con el Señor. O sea, usted no dice, ay, yo no peco porque el pastor me ve. Yo no peco por mal. No, usted no peca porque usted ama a Dios. Y está comprometido. Y tiene una invitación a unas bodas. ¿Y qué pasa si la novia no llega? Pierde. Dice que de las doncellas habían 5 prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. Yo sé que ya se pasó el tiempo. Pero miren, estos 5 minutos le pueden salvar la eternidad. No podemos estar jugando con el Señor. Miren, los pecados que hay en la iglesia o en nuestra vida como iglesia, somos iglesia cada uno de nosotros, son esas cosas que a usted le parece como normal, que la justifica. Yo le decía, Señor, no, cuando la hermana empezó a ministrar, ay, gloria a Dios, me salvé de predicarlo también. Porque estos mensajes uno no los quiere dar, el pastor sabe, uno ni siquiera quiere predicar sobre eso. Pero desde acá el hermano que está en el piano, hasta el último hermano que está aquí, usted tiene que prohibirse como iglesia, como cristiano, el chisme. Diga amén. La murmuración. Hablar mal de su pastor, de alguna cosa. Aquí se van a hacer cantidad de proyectos y cosas. Solo diga amén. Si hay un capitán, si Dios es la cabeza, ¿por qué yo tengo que tratar de hacer las cosas al contrario? Miren, las iglesias hispanas, aunque dicen que en todas hay, pero si quitáramos la murmuración, las peleas entre el ministerio, la falta de entender qué es lo que Dios quiere, las iglesias crecerían más rápido. Mientras el pastor está perdiendo el tiempo solucionando situaciones, porque nosotros lo vivimos, de llegar a trasnochar atendiendo situaciones, podríamos estar ganando más almas para Cristo. Pensando cuál es el próximo misionero que voy a enviar para África. ¿Cómo voy a hacer para mejorar la logística de la iglesia y vamos a ganar la gente para el Señor? Es bien importante. Mi amor, recoge los carritos que vamos ahorita a orar. Recógelos, mi amor. Entonces, no vamos a dejar que nada nos distraiga, ¿eh? Porque esto es muy importante. Cuando llegábamos de la iglesia y alguno quería quejarse, mi madre y mi padre estaban ahí. No, porque es que hoy el pastor que nos llama la atención. Siempre lo regañan a los de la alabanza, a los mismos de siempre. Entonces, pero yo llegué temprano, entonces me regañó el pastor o la pastora. Entonces mi madre decía, ¿usted a quién está sirviendo? Nos vamos de la iglesia. Nadie se va de la iglesia, decía mi mamá. Y mi papá la secundaria. Bueno. O sea, ¿qué le quiero decir? Nos enseñaron a sujetarnos y a obedecer. Y ese no era un tema permitido en la casa. Si nosotros entendiéramos eso, la iglesia crece. Usted no se afana si el líder de tal ministerio es X persona o no lo es. Amén. Si usted lo llaman o no, si usted dirige en 1 año o en 2 años, no se afane. Dirija las ovejas que va a traer de allá afuera para el templo. Un muchacho le dijo al pastor, pastor, yo quiero ser pastor, yo tengo un llamado, usted que me predico. Me dijo, bueno, ve allá al parque. Hay cantidad de jóvenes allá jugando fútbol y los traes aquí. Entonces hablamos que tiene el ministerio. Pues el hombre se fue, pastor. Él escribió un libro enseñando para cambiar vidas. Dice que se fue y empezó a jugar fútbol con los muchachitos, adolescentes, y empezó a ganarlos para el Señor. No es acá que usted va a desfilar. Usted va a desfilar es allá afuera, a traer las almas perdidas, a buscar al huérfano, a la viuda, al joven que está en depresión, a su compañero de trabajo que su hogar se está destruyendo. Y entonces la iglesia crecerá, porque vamos a madurar, vamos a fortalecernos. Y nunca más, mire, la palabra división no se debe escuchar en la iglesia. Eso está prohibido en su mente. Un día le dijo mi esposo, recién casados, una pequeña peleita, ¿no? ¿Cuántos casados hay aquí? ¿En 20 años cuántas peleas? ¿2? Tan puros. Es un tiene sus discusiones, sus peleas.
Y entonces algo que recuerdo que me dijo fue, en nuestra casa nunca se debe mencionar la palabra divorcio y luto. ¿Cómo así si era lo primero que yo le iba a decir? Pues agarre su maleta. Y hay palabras en la iglesia que no se deben permitir. Me prohíbo murmurar, me prohíbo hablar de división, me prohíbo criticar la propia iglesia del Señor, porque si usted habla mal de la iglesia, está hablando mal de usted. Porque somos la iglesia. Es más, no solo esta, la de allí. Es la iglesia de Cristo. Y si usted habla mal de la iglesia, está hablando mal de la esposa del Cordero. Y el Señor es celoso. Quizá el pastor no le diga nada, pero el Señor sí lo va a reprender. Por eso dice, muchos debilitados y muchos ¿qué? Duermen. Y hay gente que nunca prospera y van de iglesia en iglesia haciendo su tarea que el enemigo les puso. El Señor reprenda al diablo. Pero la misma gente que no se sujeta aquí no se va a sujetar en otro lado. Y van desfilando. Y tenemos que orar por ellos porque usted se convierta. Somos la novia del Cordero. Apocalipsis 22, 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. No podemos por el tiempo, pero hay muchas más fortalezas que tiene la iglesia, que son nuestras fortalezas, y si lo entendiéramos seríamos un gran equipo y le meteríamos todos los goles al diablo. Pero tenemos una iglesia derrotada, echada para atrás porque el diablo le ha hecho 5-0. Y eso no es lo que quiere el Señor. Vamos a tener la victoria en el nombre del Señor. Somos una viña o una labranza, somos un rebaño. Y este último es impactante, somos la respuesta para un mundo en crisis. Amén. Díganlo conmigo, somos la respuesta para un mundo en crisis. Para los hogares que se están rompiendo, para aquel que no tiene esperanza, para aquel que no tiene trabajo, para aquel que tiene problemas, para aquel que tiene vicios, drogas. La iglesia es la respuesta. Porque Dios la ha puesto para eso. Vamos a terminar con esta parte y vamos a orar. Pero yo quisiera, los que son líderes acá en la iglesia, levanten la mano, ahí donde están los diáconos, si usted lidera a las mujeres, los varones, si usted es maestra de escuela dominical, si usted recoge la ofrenda, si usted está allá en la pantalla, todos los que sirven. Hay mucho que el Señor quiere hablar a esta iglesia, pero yo voy a tratar de ser muy breve por prudencia y por respeto, amén, al Señor, a la iglesia y el permiso del pastor. La iglesia es un equipo, y dice la escritura que los pastores son los príncipes que Dios ha puesto en la iglesia, ¿verdad? O sea, Apocalipsis. Están en las manos de Cristo. Él los sostiene. Pero somos como un equipo. El pastor va adelante, la pastora, los pastores van adelante, los diáconos, los ancianos, los líderes y atrás la iglesia. Entre más unidos estemos, mis hermanos, que tengamos la misma visión, que hablemos el mismo lenguaje, Satanás no hallará cabida. Y le vamos a meter una goleada 10-0. Porque usted dice, viene el desánimo, no lo voy a dejar. Que hay que trabajar, vamos a trabajar. Que hay que orar, vamos a orar. Todo lo que se proponga, vamos a trabajar. Si usted tiene una diferencia en el futuro y le quiere decir, pastor, mire tal cosa, acérquese. Y dígaselo a él y dígaselo con amor y con respeto, pastor, una sugerencia. Si él lo hace, usted se va feliz. Y si no lo hace, también. Porque esa es la obediencia. Sí, porque sería muy fácil. Ay, le dije al pastor y eso es lo que yo le dije. Pero si él dice que no, ahí es donde usted está probando si está sujeto y está obediente. Amén. Y el enemigo no
hallará cabida. Yes. Porque como le decía un día al pastor, y cuando llegue toda la gente que va a llegar, que está allá, llegó a Galati, ya llegó. Eso está llenando de casas. ¿Y dónde cree que se va a congregar esa gente? Van a desfilar por esa avenida las iglesias. Hubo un tiempo que nuestra ciudad empezó a crecer igual que aquí. Y los domingos nos llegaban las familias enteras, se subían las escaleras un tercer piso. ¡Ay! Hay que poner más sillas. ¡Ay, Dios mío! Me acuerdo que la Santa Cena se acabó. Toca correr. Venían de otra ciudad, eran creyentes, pero necesitaban la iglesia. Muchos que no. Un día me llegaron 7 mujeres venezolanas. Empezaron a llegar, ustedes saben que caminaban, ¿no? Con la maletita. No tenemos techo, comida. Bueno, recoja ropa, ayúdenos esa noche. Estamos durmiendo en el piso, estamos durmiendo en colchón, en un frío terrible. Pero la iglesia tiene que ser la respuesta para una sociedad en crisis. Amén. Este es el faro en esta ciudad. Esta es una clínica. Los domingos, mis amados, tenemos que servirle a la gente que llega. Los líderes, les pido en el nombre del Señor, únanse con el pastor como un equipo. Y usted no venga a que le sirvan el domingo, usted sirva. Si llega una familia, ceda el lugar, vamos a atenderlo, vamos a recibirlos. Porque el domingo la gente está dispuesta a venir a la iglesia, entre semana es más difícil, pero el domingo llega el pueblo. Y nosotros que ya hemos recibido palabra en la semana, ¿vamos a qué? A dar. Entonces, si el pastor ministró y no oró por usted el domingo, no se afane. Entre semana, pero el domingo vamos a darle prioridad a los que vienen. Amén. A ministrar a la gente, a recibirla. Y entonces la iglesia entiende su propósito. Somos la clínica del alma. Y por último, acérquese a su pastor, dígale, pastor, lo amo. ¿Y cómo se lo voy a mostrar? Le voy a obedecer. Me voy a sujetar. Porque es el siervo que Dios puso aquí. Y la iglesia va a avanzar y el enemigo será derrotado. Y si había pensado irse a la iglesia, no se vaya. O bueno, váyase, pero aquí lo esperamos. Porque en ningún lugar lo van a querer tanto como aquí. Gloria al Señor. Colóquese de pie. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Mi hermana me ayuda con precioso, precioso Dios. Así sea una sola vez. Vamos a tomar 2 o 3 minutos para orar. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Usted va a empezar a pensar y a decirle, Señor, dime qué parte del cuerpo soy y en qué parte quieres que yo sirva. Y voy a ver al hermano si cortamos la transmisión para poder orar. Quisiera que el pastor y la pastora pasen aquí adelante.